Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une interview très intéressante avec Adam Chavez. Alors, le nom doit certainement vous dire quelque chose, puisque c'est le même que celui d'Hugo Chavez, c'est normal, puisque c'est son frère. Mais il y a certainement des choses que vous ne savez pas sur Adam Chavez, c'est qu'il a été aussi militant politique depuis son plus jeune âge. Il a évidemment participé dès le début à la révolution bolivarienne. Il a occupé des hauts postes dans la fonction publique vénézuélienne. Il a été ministre à plusieurs reprises. Il est aujourd'hui ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela à Cuba et il est aussi le responsable du secteur international du Parti socialiste unifié du Venezuela. Donc, en interview exclusive pour les deux rives, Adam Chavez va nous parler des enjeux des élections législatives du 6 décembre prochain. Adam Chavez, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette entrevue. Bonjour et encore merci. Romain, un gran placer saludarte desde acá y bueno, poder tener este contacto contigo, que es tenerlo con toda esa vieja Europa, ¿no? Ces élections législatives vont avoir lieu à la suite de situations politiques très tendues, on va dire, non, qui sont nées de l'autoproclamation de Juan Guaidó, qui donc a utilisé l'Assemblée nationale pour tenter un coup d'État institutionnel. Au-delà d'élire pour un député ou une députée, quels sont les véritables enjeux de cette élection du 6 décembre? Esta elección que tenemos en Venezuela para el 6 de diciembre, cuando el pueblo va a ir directamente a depositar sus votos, es una elección sumamente importante para el proceso venezolano, para la construcción de verdadera democracia en nuestro país. Ustedes recordarán que en el año 2015 tuvimos unas elecciones similares, es decir, las elecciones para elegir los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional, y bueno, y allí la oposición ganó la mayoría de esa diputación, de esos diputados y diputadas. La mayoría que, entre paréntesis, es bueno recordarlo, el gobierno revolucionario reconoció inmediatamente. Y estas elecciones se cumplen los 5 años establecidos en la Constitución Nacional para renovar la Asamblea Nacional. Entonces es muy importante porque ustedes saben, el mundo sabe, a pesar de la guerra mediática que han impuesto las grandes corporaciones de la comunicación, es un secreto a voces, se puede decir, que la actual Asamblea Nacional lo que ha hecho desde el primer momento, desde que se instaló, intentar un golpe de Estado para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia. Lo primero que intentaron fue un golpe de Estado parlamentario, como los han llamado, para destituir al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. No pudieron. Y de ahí en adelante han intentado de todo. Subversión interna, incluso asesinar al presidente de la República y a otros líderes y lideresas de la revolución. Bueno, estuvieron pidiendo y siguen pidiendo desde allí la intervención militar por parte del gobierno de los Estados Unidos, o que el gobierno de los Estados Unidos, utilizando gobiernos lacayos como el colombiano, invada nuestro territorio. Siguen apoyando el bloqueo criminal, económico, financiero que nos han impuesto. Es decir, es una mayoría de la oposición que desde 2015 hasta esta parte, aprovechando esa mayoría en la Asamblea Nacional, pues lo que han intentado es desestabilizar el país, apoyar los intentos injerencistas del gobierno norteamericano. De allí la gran importancia que este 6 de diciembre, entonces el 6 de diciembre debemos obtener una buena victoria para rescatar, es allí el objetivo fundamental del Romain, rescatar de las garras del fascismo
a la Asamblea Nacional, para que en enero de 2021, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional con mayoría de la fuerza revolucionaria, como debe ser, ese poder legislativo, de común acuerdo con los demás poderes del Estado, como reza nuestra Constitución bolivariana, podamos entonces trabajar conjuntamente y que se transforme la Asamblea Nacional nuevamente en el escenario del debate político real del país, con representación de las fuerzas opositoras, pero en democracia, siguiendo y cumpliendo la Constitución, y que todos los poderes unidos, pues entonces podamos trabajar conjuntamente por el bienestar de la patria, por el bienestar de nuestro pueblo. Et pourtant, une grande partie de l'opposition semble s'être détournée du putsch permanent et de la ligne de la fraction antidémocratique représentée par Guaidó et Leopoldo López. Adam Chávez, est-ce que vous pouvez nous décrire quelles ont été les étapes successives de la construction d'un consensus démocratique avec cette grande partie de l'opposition vénézuélienne et quelles ont été les nouvelles garanties électorales et quelles sont les nouvelles garanties électorales offertes au peuple vénézuélien pour cette élection? Muy importante de mencionarlo, muy importante, sobre todo para seguir divulgando lo que nosotros estamos llamando la verdad sobre Venezuela. Uno de los objetivos estratégicos fundamentales de nuestro gobierno, dirigido por Nicolás Maduro, ha sido el llamado al diálogo, a la paz. Una parte importante de la oposición, como tú lo acabas de decir, aceptó ese llamado al diálogo, a pesar de las presiones, de las amenazas que han recibido. Y como producto de esa mesa de diálogo, se llegó a algunos acuerdos y esos acuerdos se han ido implementando. Uno de ellos, muy importante relacionado con este proceso electoral, fue reestructurar la directiva del Consejo Nacional Electoral. Allí está entonces participando, que es muy bueno que se sepa, que se divulgue por todas partes, la mayoría de la oposición, porque están cumpliendo, tanto la oposición como el gobierno, como las fuerzas bolivarianas, están cumpliendo los acuerdos de la mesa de diálogo para seguir funcionando en paz, a pesar de los intentos injerencistas del gobierno norteamericano. Se inscribieron 107 partidos entre regionales y nacionales, y de esos 107 partidos surgieron más de 14.000 candidatos y candidatas. Es algo realmente inédito en Venezuela y prácticamente en el mundo, que surjan tantos candidatos y candidatas para ir a la elección de una Asamblea Nacional. Y la gran mayoría de esos candidatos y candidatas son de la oposición. Como gran polo patriótico, que es la fuerza de la revolución, nosotros inscribimos 554 candidatos y candidatas, principales y suplentes. Bueno, es facilito darse cuenta, compañeros, compañeras, que son más de 13.000 candidatos y candidatas de la oposición. Y el sistema electoral de los mejores del mundo, Romain. En Venezuela es prácticamente imposible que se pueda cometer fraude. Se hacen 16 auditorías antes, durante y después de las elecciones, con la participación de los representantes de todos los partidos inscritos. De esos 107 partidos inscritos, todos tienen su representación en esas auditorías, por supuesto, además de los técnicos y técnicas del Consejo Nacional Electoral, de expertos electorales de otras partes del mundo que participan en las auditorías. De tal manera que le están todas las garantías aseguradas y que en nuestro país, como reza la Constitución, cada elector es un voto. Es un voto que se realiza de manera directa y secreta. No se vota por correo, no se vota a través de delegados, no, se vota directamente en las máquinas, totalmente automatizado el proceso. Como el proceso es automatizado, la máquina transmite directamente al centro de cómputos del Consejo Nacional Electoral, pero la misma máquina emite un papel donde el elector ve que efectivamente allí se está
transmitiendo el voto que él hizo. Y ese papel se deposita en una caja, en un recipiente, para luego contarlo y revisarlo. Es decir, que está el conteo automatizado que va directo de la máquina al centro de cómputo y eso se compara con el conteo físico de los votos. Vamos a tener ya confirmado una buena cantidad de veedores internacionales, Romain, instituciones con expertos electorales de diferentes partes del mundo. Quel a été le processus de construction de l'alliance chaviste, grand pôle patriotique? Et puis surtout, pourquoi, selon vous, le Parti communiste du Venezuela et d'autres personnalités politiques vénézuéliennes ont décidé de faire cavalier seul à cette élection et de présenter leur propre candidat? No es la primera vez que esto se presenta. Y para nosotros es normal, porque precisamente por eso somos una alianza de partidos de izquierda, de partidos progresistas, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela, como te decía antes, es la mayoría, más de 6 millones de personas inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y todos los demás partidos pues son muy respetados y forman parte de esa alianza. Pero por supuesto que tenemos algunas diferencias en algunos puntos de vista, en algunas formas de visualizar el proceso que estamos desarrollando. Y una de esas diferencias se presentaron en el momento de construir la alianza perfecta, como nosotros la llamamos, para llevar los candidatos y candidatas a esta elección de la Asamblea Nacional. Nosotros sabemos que ellos van a seguir siendo revolucionarios. Después de esas pequeñas diferencias que los llevó a tener candidatos propios, después que pasen las elecciones, yo estoy seguro que ellos volverán al polo patriótico, que van a seguir apoyando al legado de Chávez, al proceso revolucionario. Yo no tengo ninguna duda en eso. Entonces, bueno, pero en el caso de las candidaturas, y por eso es importante resaltarlo, en otras oportunidades se ha presentado. ¿Por qué? Porque, bueno, entre otras cosas ellos dicen que no se les ha dado la cuota que ellos consideran que merecen y que como partido fue solo el comunista. El Partido Comunista de Venezuela fue el único partido que decidió apartarse del polo patriótico para llevar candidatos propios. Y los están apoyando algunas individualidades del PPT y de otros partidos, pero individualidades. Eso es importante que se sepa, porque como partido, el PPT, por ejemplo, Patria para Todos, está en el polo patriótico con sus candidatos y candidatas, y así otros partidos. Todos los demás están en el polo patriótico. El único que salió como partido completo fue el PCB. Pero bueno, les deseamos las mejores de las participaciones. Ojalá que logren alguna representación en la nueva Asamblea Nacional y también con la seguridad que seguiremos juntos en este camino de construcción socialista. Le programme des oppositions est assez simple. Il s'oppose à la gestion actuelle du pays par le président Nicolás Maduro et son gouvernement. Quelle est la proposition législative du PSUV et de ses alliés pour cette élection? La Asamblea Nacional tiene que volver a las calles, a los barrios, a las comunas, donde está la organización popular a debatir. Dentro de eso, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en conjunto con esas organizaciones populares, las comunas, los consejos comunales, pero también movimientos de mujeres organizadas, movimientos de trabajadores, trabajadoras, movimientos de ecologistas, etcétera, ya hay efectivamente una agenda parlamentaria para iniciar ese tipo de discusiones que mencionaba a partir de enero del año que viene en adelante. Fíjate, para mencionarte algunas rápidamente, que las tengo aquí anotadas, de las que yo considero más importantes, ya proyectos o anteproyectos de leyes que el pueblo, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya tiene pensado llevar a nuestro Parlamento Nacional. Una ley sobre la protección a la familia, una ley del derecho a la recreación, que son temas que se han ido avanzando en estos años de revolución,
pero donde hay algunos puntos todavía pendientes y que entonces, discutidos con el pueblo, los vamos a llevar a la nueva Asamblea Nacional. Una ley del emprendimiento para las iniciativas productivas, muy importante dentro de la ley antibloqueo para seguir rompiendo ese bloqueo criminal que nos ha impuesto el gobierno norteamericano, una ley para incentivar la producción nacional, una ley sobre el funcionamiento de la administración pública, una ley para las ciudades comunales, es una propuesta para avanzar de las comunas que ya están funcionando en el país hacia las ciudades comunales. Una ley para el desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente, sumamente importante en esta coyuntura, en esta era de la contaminación, y que, como Chávez nos sigue diciendo, tenemos que construir socialismo para salvar al planeta, para salvar la vida sobre el planeta. Para mencionarte rápidamente algunas de las leyes relacionadas con nuestra Constitución bolivariana directamente y con nuestros principios revolucionarios, bolivarianos, chavistas, leyes entonces para seguir construyendo nuestra democracia protagónica y participativa, para seguir construyendo socialismo en definitiva. Les États-Unis, qui d'ailleurs viennent de donner un triste spectacle de l'état de leur démocratie, mais qui continuent à donner des leçons de morale à tout le monde, et l'Union européenne ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat de cette élection. Que va-t-il se passer le 7 décembre, au lendemain de l'élection législative? Lo primero que hay que destacar, Romain, es la voluntad de la gran mayoría de nuestro pueblo, incluyendo en este momento a esa gran mayoría de la oposición que está participando en las elecciones. Entonces ahí está el primer reconocimiento, el reconocimiento de la mayoría de nuestro pueblo, que al hacerlo, pues es un pueblo que manifiesta, como lo ha estado haciendo por diferentes vías, su voluntad de seguir en paz, de seguir el camino constitucional, sin importarle lo que digan estas potencias occidentales, sin importar lo que digan los lacayos del gobierno norteamericano. Pero también, además de la voluntad de nuestro pueblo, está el reconocimiento de la mayoría de la comunidad mundial, teniendo en cuenta cualquier votación en la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, que por lo menos las 3/4 partes de la comunidad mundial está en contra del injerencismo norteamericano y por tanto en contra de guiones de golpe de Estado y por tanto apoya al proceso bolivariano. Aunque no estén de acuerdo, hay países en nuestro planeta que no están de acuerdo totalement con lo que estamos construyendo en Venezuela. Adam Chavez, vous avez par le passé fait un discours très fort qui se référait à une dédicace faite dans un livre que votre frère, le commandante Hugo Chavez, vous avait offert en 1981. Et en substance, vous rappeliez que cette dédicace disait que au cours de la vie et des luttes, on met plusieurs choses, plusieurs victoires, plusieurs expériences dans un sac à dos. Et dans la dédicace que vous faisiez Hugo Chavez, il indiquait: si un jour l'un de nous deux doit tomber ou doit s'écarter sur le chemin, que le second prenne le sac à dos et continue la lutte. Voilà, ça a été une des consignes aussi du chavisme à propos du sac à dos de Chavez. Je rappelle ça parce que je voudrais vous demander comment valorez-vous l'étape actuelle de la révolution bolivarienne, ou pour être plus concis, comment va-t-on, comment se porte-t-on avec le sac à dos de Chavez? Bueno, muy buena pregunta para cerrar, Romain. Fíjense, yo lo plantearía de la siguiente manera. El morral de Chávez lo llevamos con mucha conciencia y hemos demostrado en estos últimos años, sobre todo, con mucha organización, con mucha disciplina, con una gran participación, lo llevamos, ese morral de Chávez, la gran mayoría, como te decía, y lo sigo repitiendo porque me parece muy importante,
la gran mayoría de nuestro pueblo. Y eso se ha demostrado con la resistencia que le hemos hecho a esos intentos injerencistas, a esos intentos de golpe de Estado del gobierno norteamericano. El moral de Chávez está allí muy fuerte, lleno de una buena cantidad de logros importantes para nuestro pueblo, en lo social, en lo político, en lo económico, a pesar del bloqueo económico financiero que nos ha traído dificultades importantes de tener en cuenta en estos últimos años. Hay logros económicos todavía vigentes que vienen de la primera etapa de nuestra revolución, que han sido golpeados con este bloqueo, pero que están allí vigentes. Nos han golpeado, nos han creado dificultades, pero el pueblo sigue cargando el moral de Chávez. Y precisamente por eso, te repito, lo que hemos demostrado con la resistencia, que nos ha permitido, aunque nos han aplicado de todo, Romain, todas las recetas del guión de golpe de Estado continuado, y no han podido con nosotros. Eso muestra esa gran resistencia que tiene que ver con la conciencia y la disposición de un pueblo a ser definitivamente libre. Ese es el moral de Chávez en su esencia. Adam Chávez, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Gracias a ti. Un gran abrazo. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir écouté un autre son de cloche, un autre point de vue que vous ne trouverez malheureusement pas sur les médias dominants. Alors, je vous incite à liker cette vidéo, surtout à la partager à tous vos contacts pour favoriser le débat ou pour favoriser au moins que vos contacts puissent avoir cet autre point de vue, si nécessaire, pour se forger sa propre opinion. Je vous rappelle aussi que aucun milliardaire ni aucun État ne soutiennent les deux rives. Donc, allez sur notre site lesdeuxrives.info, cliquez sur « Soutenez-nous » et participez à notre financement participatif. Vous êtes notre seule source de subsistance pour un autre point de vue sur l'Amérique latine. À très bientôt.